¿Qué tal, amigos? Muy buen día, bienvenidos una vez más a su programa El Cuidado de la Vida. Y bueno, hoy platicaremos sobre una enfermedad que bueno, ya está considerada como una enfermedad ya de salud pública. Es una patología que ataca a miles de personas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Muchos de ellos pues luego llegan a sentirse incapacitados por esta enfermedad. Me refiero a la lumbalgia, ¿sí? Entonces, me acompaña el día de hoy, tengo un invitado muy especial aquí en el estudio, el doctor Iván Asdrúbal Muñoz Torres, quien es médico especialista en traumatología y ortopedia, sí, con especialidad en columna, ¿verdad, doctor? Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Y pues además también es nuestro médico de traumatología en la Coordinación Médica de Servicios Médicos de aquí de la universidad, y también está laborando en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿verdad, doctor? Sí, doctora. Y bueno, doctor, pues bienvenido, muy buenos días nuevamente. Y bueno, para empezar obviamente el tema, sí me gustaría que le platicara aquí a nuestros amigos televidentes, ¿qué es la lumbalgia? Sí, doctora. Pues muchísimas gracias. El tema de lumbalgia es una situación de salud importante. En los países de primer mundo como Estados Unidos, la lumbalgia es la segunda causa de visita después de la gripa a los servicios médicos de urgencias. Aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social es la octava causa de consulta de muchos pacientes que se quejan de un dolor lumbar. Claro. Cuando decimos dolor lumbar nos referimos a las personas que tienen molestias por debajo de las costillas hasta la parte final de los glúteos. El dolor es de inicio, puede tener varias causas, ¿no? Inicio agudo, puede ser un dolor crónico y un dolor crónico agudizado. Okay. ¿Qué factores de riesgo, o bueno, qué causa esta enfermedad, este dolor? La lumbalgia, existen varios tipos de causas que pueden derivarla, ¿no? La primera y muy principal es la obesidad, ¿no? La obesidad se ha considerado una de las principales. Otra causa de lumbalgia es enfermedades que ocasionan un dolor lumbar. Como las enfermedades como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter y las mecánicas, ¿no? que es la más frecuente, que ocupa el 95% de las causas frecuentes en cuanto al dolor, doctora. Doctor, ¿y las mecánicas a cuáles se refiere? ¿A qué se refiere con esto? Mecánico me refiero a la parte en la cual los pacientes tienen malas posturas al sentarse, a realizar ciertas actividades, a la forma de agacharnos, a la forma de dormirnos, a la forma de mantenernos sentados en una posición que no es la correcta. Mucho tiene que ver con la higiene de columna y pues en la forma en la cual nos comportamos en nuestras actividades diarias, ¿no? Excelente. Y Doc, también me gustaría preguntarle, bueno, llegan pacientes, ¿no? En la consulta, medicina general, o bueno, tienen el dolor y se automedican y bueno, ya dice, ya tengo lumbalgia. ¿Cómo puedo llegar a ese diagnóstico que ya tengo lumbalgia? ¿Puede ser una sola ocasión? ¿Con un solo episodio ya puedo decir tengo lumbalgia o tiene que ser por un determinado tiempo? Ok, la pregunta es bastante buena porque todos en nuestra vida hemos tenido por lo menos un episodio o una referencia hacia un dolor lumbar. Normalmente casi todos la primera vez nos automedicamos y acudimos al primer nivel de atención con nuestros médicos para que nos traten. Como le comentaba hace rato, el 95% de las pacientes que tenemos dolor lumbar normalmente mejoramos de manera espontánea con algún analgésico y un desinflamatorio. El resto de los pacientes que nos toca ver en segundo nivel o con algún médico de especialidad, porque no nada más el ortopedista valora las lumbalgias, es un equipo multidisciplinario que incluye médico rehabilitador, personas de higiénico-dietéticos, o sea, los personal de nutrición y en la medicina general o familiar, ¿no? Son médicos que son de inicio, son los que llevan el primer manejo de la lumbalgia. Entonces, ¿cómo nos referimos a la lumbalgia? Pues es un episodio, normalmente es agudo y que cede con el tratamiento convencional y posteriormente, si persiste
hay que descartar qué es lo que está ocasionando la lumbalgia. Si el paciente además tiene datos radiculares, o sea, adormecimiento, pérdida de la fuerza, está comprometido mucho el tejido específico, el nervioso, las raíces nerviosas, pues bueno, hay que seguir la causa y diagnosticar al paciente. Pacientes mayores de 50 años que pueden tener pérdida de peso, tienen antecedentes de familiares con cáncer o un dolor crónico de más de 6 semanas, bueno, hay que buscar varias causas, ¿no? Pacientes con infecciones de vías urinarias pueden tener un problema que se llama discitis, lo que anteriormente hay que descartar hasta un tumor en la columna, pero le comento, la primera parte es tratamiento sencillo, como en medicina familiar, y ya posteriormente pues hay que buscar las causas, ¿no? Claro, ¿y el dolor cómo es, doctor? ¿Cómo lo han descrito los pacientes? ¿Qué pueden sentir ellos para decir, tengo este dolor y puede ser específicamente la región lumbar? Ok, como le comentaba, la zona lumbar es la parte por debajo de las costillas hasta los glúteos, y los pacientes lo refieren con un dolor sordo que les ocasiona caminar. Normalmente van acompañados de espasmo de los músculos de la masa común, de la parte posterior de la espalda. A eso me refiero, que son músculos grandes que de momento les incapacita para hacer sus actividades, para flexionarse, para levantarse o para hacer algunos movimientos, sentarse en el automóvil, estar sentados en su trabajo, llegan a tener fatiga y mencionan esas características del dolor del lumbar. Perfecto. Entonces, me agrada eso que dices sobre la postura, personas que están en oficina. Está muy bien relacionado que esta patología, esta enfermedad de la lumbalgia, sobre todo a personas que están en edad activa, en edad laboral, exactamente. Tiene mucho que ver entonces con la cuestión mecánica, ¿verdad? Claro. La posición de cómo nos sentamos, sí, cómo nos paramos. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Así es. Nos va a acompañar el doctor, que es médico en rehabilitación y fisioterapia, y nos va a explicar un poco más adelante sobre esto. Y entonces vamos a promocionar y regresamos en un momento para continuar platicando. Sí, doctora. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa El Cuidado de la Vida. Gracias por continuar en sintonía y me acompaña también en el estudio, agradezco su presencia, al doctor Orlando Hansen Carrión, quien es médico especialista en fisioterapia y rehabilitación, adscrito al Servicio de Rehabilitación y Neurofacilitación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que es el CRE, de aquí del estado. Bienvenido, doctor, nuevamente aquí al programa, la segunda vez que lo tenemos aquí invitado. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, platicando sobre la lumbalgia, que esta enfermedad, pues bueno, es una enfermedad que es un poco incapacitante, ¿verdad? Sí, bueno, los comentarios y toda la información precisa que dio el doctor Iván, a lo mejor abundar en algunas cosas, como por ejemplo, que de hecho la OMS tiene a la lumbalgia como la primera causa de incapacidad no permanente en el mundo. O sea, hasta el 80% de todas las personas en el planeta en algún momento vamos a padecer o ya padecimos algún cuadro de lumbalgia, ¿no? Y pues, las cifras varían de país en país. Es curioso porque América Latina y el Caribe se considera como de los países con menos cuadros de lumbalgia versus, por ejemplo, Europa y Oriente Próximo y algunas partes de Asia también. Y bueno, las estadísticas nos establecen que, por ejemplo, la edad más frecuente es entre los 35 y 65 años de edad, aunque pues prácticamente cualquier individuo puede padecer un cuadro de lumbalgia dependiendo precisamente de las causas. El doctor Iván nos establecía algunos ejemplos y es importante hacer los diagnósticos certeros, claro, porque precisamente
las lumbalgias o el síndrome doloroso lumbar, que ese sería como que la forma más específica de llamarlo, porque la lumbalgia como tal no es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas que se van a presentar. Inclusive él nos comentaba el ejemplo de infecciones de vías urinarias, claro, que pueden dar un dolor en la zona lumbar, pero cuyo origen obviamente no es musculoesquelético de la región afectada, sino es de un órgano interno como son los riñones y sus vías excretoras, ¿no? Y por eso es tan importante hacer los diagnósticos precisos, porque desafortunadamente a veces podemos iniciar tratamientos pensando que es un cuadro doloroso lumbar de origen muscular, de origen óseo, de origen nervioso inclusive, y puede haber otras cuestiones de por medio, ¿no? Claro, aquí hay mucho que cuando llegan los pacientes a nuestra consulta tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis. Parte de esto, mencionábamos en el bloque anterior, es en la etapa productiva, en etapa laboral, pero así como hay personas que están en oficina, sentados, hay personas que cargan, ¿no? Claro. Que hacen, por ejemplo, no lo sé, alguien que está en una construcción y pues carga bloques, carga material, tiene mucho que ver eso también. Sí, con relación a lo que menciona el doctor de las edades de presentación, pacientes en edad productiva, laboral, se menciona que cuando son menores de 40 años, lo primero que tenemos que descartar es que tenga una hernia de disco. Y pacientes mayores de 50 años, 45, pues hay una patología que se llama conducto lumbar estrecho, que es un proceso más bien degenerativo. En los pacientes jóvenes, que albañiles o personas que cargan mucho o deportistas o gente que tiene mucha presión en esa situación, pues bueno, pueden tener patologías como una hernia de disco, ¿no? Claro. La movilidad de la columna o en ese segmento lumbar, la que lleva el mayor movimiento es las uniones de las vértebras L4, L5 y L5S1, porque es la unión de las charnelas, o sea, es el sitio de mayor movimiento. Como ya comentaba el doctor, la primera consulta pues descartamos lo más sencillo, y causas de dolor lumbar hay muchísimas. Hace un par de años, 15 años, los italianos mucho empezaron a mencionar sobre una enfermedad que se llama enfermedad del disco negro, que es un proceso que se ve en un estudio que se llama resonancia magnética, que de eso pues los estudios lo tocaremos en un momento más, pero la causa del dolor es muchas, ¿no? ¿Y qué sucede, doctor? ¿Qué sucede realmente en la lumbalgia? ¿Cuál es el mecanismo para que se produzca el dolor? La fisiopatología. La fisiopatología, exactamente. Sí, bueno, la fisiopatología por lo regular se basa en conocer lo que está sucediendo en lo que llamamos la unidad espinal funcional de la espalda, que son, de hecho comentó el doctor, en este caso los que más se lesionan a nivel lumbar, pero la unidad espinal funcional la constituyen dos vértebras adyacentes, el disco intervertebral y el aparato ligamentario funcional que ayuda a esto, ¿no? La fisiopatología que se estudia más precisamente es la musculoesquelética, la que causa los procesos, por ejemplo, degenerativos. En este caso, el disco intervertebral, que se ve sometido a fuerzas biomecánicas bastante fuertes, empiezan procesos de degeneración desafortunadamente cada día más temprano. El doctor Iván comentó la importancia de la actividad física, es decir, de a qué te dedicas y qué estás haciendo es lo que va a depender tu lesión, y la hernia de disco efectivamente es quizá de las cosas que luego buscamos detectar primero, porque desafortunadamente hay factores en contra que promueven que la fisiopatología se presente antes, como por ejemplo el sedentarismo. Tener grupos musculares debilitados promueven que haya una mayor sobrecarga y una mayor degeneración. Lo que sucede es de que puede haber que alguna de los elementos que conforman esta unidad que comentábamos, la propia vértebras, las dos vértebras adyacentes y el disco o el aparato ligamentario, entren en un proceso ya sea degenerativo propio de la edad o también traumático, es decir, por sobrecarga. Hay datos que pues, son a veces muy técnicos de nosotros los médicos. Por ejemplo, un disco intervertebral en una persona menor de 40 años soporta pesos de hasta 800 kilogramos y después de los 40 cae a la mitad.
de la soportar el peso. Y mucha gente puede decir, oye, pero ¿cuándo voy a cargar yo 800 kilogramos? Claro. La realidad es de que, por ejemplo, la biomecánica influye en cómo se va a presentar la carga en el disco. Porque yo puedo cargar algo de 10 kilos, pero si lo cargo con esta flexión y sin utilizar músculos que están hechos para eso, la carga a mi unidad funcional por 10 kilos y con una distancia de más de 30 centímetros del eje del cuerpo, llega a ser hasta de 300 kilos. Es decir, cargando 10 kilos de esa forma, la carga a tu espalda puede llegar a ser hasta de 300 kilos. Imagínate con 10 kilos. Claro. Imagínate un albañil, lo que nos explicó el doctor de la gente que tiene ciertos trabajos. Un albañil que carga un saco de 50 kilos de cemento. Si no lo hace con las técnicas apropiadas, ¿cómo se va a dar el proceso degenerativo? ¿No? Excelente. Vamos a un promocional y continuamos hablando sobre esto. Vamos a un promocional. Continuamos platicando sobre lumbalgia, gracias por continuar en sintonía y pues están aquí nuestros invitados, el doctor Hansen y el doctor Asdrúbal, hablando sobre esta enfermedad, bueno, este síndrome, como ya mencionó usted, ¿no? Porque es el conjunto de síntomas y signos, ¿no? De que padece una persona. Y bueno, como bien mencionó y algo que estuvo muy interesante, doctor, porque bien hacemos mal las cosas, ¿verdad? Sí, queremos recoger algo del suelo y en vez de usar los músculos que están hechos para soportar el peso, para cargar esto, realmente tenemos la fuerza en la columna, ¿no? Resentimos ese peso de ese objeto sobre la columna y ahí se derivan muchas cosas, ¿verdad? Sí, después de que el paciente, comentábamos que el 95% de los pacientes mejoran de manera espontánea o con algún analgésico, el resto de los pacientes que ya vemos, el segundo nivel, los especialistas en conjunto, pues ya tenemos que buscar la causa, qué es lo que le está ocasionando al paciente el dolor. La primera consulta, mucha bibliografía habla que no es necesario que el paciente tenga estudios, pero ya en la consulta de segundo nivel, pues ya es recomendable empezar a buscar al paciente sus causas, que van solicitando estudios simples como radiografías AP y lateral, que siempre se pide que sean en paciente parado y descalzo, y posteriormente avanzar según lo que se logra ver en los estudios radiográficos, pues ya pedir tomografía, resonancia, que son estudios muy diferentes para cada, o sea, no uno sustituye a otro, uno tiene una utilidad y el otro sirve para ver alguna otra situación, estudios como electromiografía, y bueno, todo se va complementando para llegar a un diagnóstico. Considero que sí, mucha de la sintomatología del paciente inicial puede ser mecánica, pero en el 5% que no es mecánica, pues ya tenemos que empezar a buscar las causas específicas. Le comentaba hace rato, hay pacientes que tienen psoriasis, y la psoriasis hace poco en los servicios médicos tuvo un paciente que tenía una patología en los pies y me dice, doctor, yo siempre me trato de la psoriasis con el dermatólogo. Y cuando me dijo eso, es un signo y síntoma muy importante porque ella se refería a dolor crónico de la espalda. Entonces hay enfermedades como de ese tipo que ocasionan dolor, ¿no? Claro, claro. ¿Hasta qué punto, bueno, ya usted considera, ya le di el tratamiento, el manejo, el primero, ¿no? Que es con analgésicos, ya puedo pedir ayuda a otra o derivarlo a otra especialidad, por ejemplo, en este caso, que están traumatología y rehabilitación trabajan mucho de la mano, ¿no? ¿En qué momento yo considero que mi paciente, bueno, ya no es el apoyo con medicamentos, ahora voy el apoyo de fisioterapia? Yo considero la parte, doctora, que es importante siempre tratar el dolor por un corto periodo. O sea, en dolor lumbar no puedes dar un tratamiento por un mes. Es ideal dar un analgésico, un desinflamatorio y un relajante muscular. Y si el paciente no mejora, pues buscar la causa principal, ¿no? Nosotros tenemos muchas formas de manejar el dolor, que son los antiinflamatorios no esteroideos, los antiinflamatorios esteroideos, medicamentos como antidepresivos tricíclicos, porque también puede ser una causa, como mencionábamos hace un momento,
psicógeno, narcóticos y anticonvulsivantes, ¿no? Como la pregabalina, oscarbazepina, hay varios. Entonces, el tratamiento es en base a la exploración física, Claro. porque al paciente le vamos a buscar datos radiculares, o sea, adormecimiento, pérdida de la fuerza, pérdida del tono muscular, y ya en base a eso daríamos un tratamiento específico para cada paciente. Hace rato mencionaba el doctor del estado psicógeno del paciente, ¿no? En pacientes que tienen dolor crónico, que ya se da un tratamiento con un analgésico y un desinflamatorio y un relajante convencional, y que tienen cronicidad, el uso de AIDEN prolongado ocasiona sangrado tubo digestivo alto en cualquier paciente, ¿no? Más en los pacientes ancianos. Entonces, bueno, es recomendable manejar antidepresivos, ¿no? Hay heterocíclicos o tricíclicos que ayudan al paciente. Entonces, cuando pedimos varias especialidades, pues siempre, todos, el médico que está aislado está tendiendo a perder. Claro. No, eso, que yo soy bueno para todo, creo que eso No es. Debemos trabajar en equipo. Claro, sí, porque, por ejemplo, hay muchos trastornos que van a acudir de primera intención con el médico traumatólogo ortopedista. Él va a dar un diagnóstico inicial y muchas veces un porcentaje importante de nuestros compañeros traumatólogos y ortopedistas conocen las primeras etapas que se pueden dar de manejo fisiátrico complementario al manejo farmacológico que ellos ya iniciaron, y les dan consejería sobre programas de ejercicios. Como bien dijo ya el doctor, los tratamientos farmacológicos hay que manejarlos con cuidado, porque podemos tener consecuencias, y es por ello que en el área de fisioterapia, de rehabilitación, buscamos, después de tratar el cuadro agudo de forma farmacológica, iniciamos manejos precisamente para mejorar el físico del paciente, tanto en la etapa aguda, el dolor, la etapa crónica también del dolor, pero para la recuperación funcional por sobre todo, ¿no? Y al final de cuentas, en el área de rehabilitación se buscará el programa ideal, porque cada individuo, basado en todo lo que ya comentamos, que las etiologías son varias, cada individuo tendrá que tener una aproximación terapéutica fisiátrica distinta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el paciente que solamente es a lo mejor por una contractura severa que tuvo por malas posturas, etcétera. El chofer que está 8 o 10 horas tras el volante y con una mala ergonomía general, que una persona que ya tiene una radiculopatía, como los ejemplos que comentaba el doctor, donde ya tengo que establecer tratamientos a lo mejor complementarios, no solo basado en ejercicios, en actividad física, sino en terapias como son la electroestimulación, que maneja dolor, a lo mejor si hay un espasmo importante, manejar ultrasonido terapéutico, masajes, hay todo un arsenal que en el área de rehabilitación se cuenta para trabajar ese tipo de trastornos. Y lo ya comentado sobre el equipo multidisciplinario, además del manejo que se pueda dar con algún medicamento para pacientes precisamente que tengan cuadros depresivos o que identifiquemos un origen, desde un origen o hasta como consecuencia del dolor, porque puede ser que haya sido de origen psicógeno la lumbalgia, pero puede ser que ya el dolor tan crónico esté causando cuadros depresivos, que es algo posible. Damos el fármaco, pero además mandarlo a la consulta con psicología, ¿no? Excelente. Vamos a un promocional nuevamente y regresamos para continuar platicando sobre esto. Gracias, continuamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida y bueno, interesante este tema, la verdad que como usted mencionaba, ¿no? La parte del conjunto, trabajar en conjunto es algo fundamental para nuestro paciente. Y en el corte pues mencionaba también el laborar con otros servicios como nutrición. Mencionaba el doctor Asdrúbal que parte o causa primera, ¿no? También es la obesidad, el sobrepeso. Entonces sí es parte fundamental el que si encontramos datos, ¿no? Que pueden cambiar y ayuden a mejorar
esta sintomatología, lo tenemos que derivar al servicio que corresponde. Estábamos platicando igual en comerciales algo muy interesante, ¿no? El establecer también desde el primer nivel el área de rehabilitación para poder canalizar a los pacientes a tiempo, dar un diagnóstico y darle continuidad también a su manejo terapéutico, ¿no? El doctor Asdrúbal comentó Preventivo también. Sí, algo muy importante sobre los inicios de tratamiento farmacológico, mencionó los AINES. Desafortunadamente la población ignora y tiene a medicamentos y hasta ya es burla el uso del paracetamol. Pero el paracetamol, así como por ejemplo el ácido acetil salicílico, son los medicamentos que se deben de usar en el primer contacto. No tenemos que irnos precisamente con inhibidores de la ciclooxigenasa 2, ya de última generación, para tratarlo. El paciente debe de tener confianza en su médico de primer contacto y iniciar de una forma oportuna esto. También, lo que preguntaba ahorita, doctora, buscar la promoción de que exista desde el primer nivel un manejo fisiátrico. Se busca en el país, Instituto Mexicano del Seguro Social lleva, yo creo, va a la cabeza en ese aspecto. En sus unidades de medicina familiar ya tienen fisioterapeutas que complementan muchos de los trastornos que existen en el aparato musculoesquelético al tratamiento farmacológico que su médico familiar o general le está dando. Y lo que se busca es que en todo el sector esto vaya sucediendo cada vez más para fortalecer, porque tenemos que muchas patologías, en particular la lumbalgia, que es nuestro tema de hoy, puede ser mejorada con cambios en los hábitos de vida, en especial a lo que nos corresponde a nosotros como médicos del área que trabajamos principalmente con el aparato musculoesquelético, con cambios en los hábitos de vida, utilicé un término hace rato que son las ergonomías. Está comprobado que podemos mejorar hasta en un 40% la persistencia de los dolores lumbares al estar sentados utilizando un soporte lumbar, porque mejoramos precisamente la posición a nivel de la columna y con otros tipos de elementos que se tienen que realizar. Entonces, es importante que acudan a su médico de primer contacto, que tengan confianza de la medicación que se le da, y él sabrá en qué momento derivarlo a los segundos niveles. Exacto. Yo quisiera nada más ahondar en dos situaciones que se me hacen muy interesantes. La primera es que el paracetamol, en dosis terapéuticas de 750 a 1 gramo, y ya se ha descrito que hasta 2, que es una dosis muy alta, cada 8 horas, cada 6 horas, es excelente analgésico. Lamentablemente lo consideramos menos porque es barato. En muchos estudios el paracetamol es el único medicamento que quita una cosa que se llama óxido nítrico, que es en base al dolor. Es un producto de desecho que se hace y que ocasiona cronicidad en el dolor. La otra situación, como hablamos de trabajar en equipo, la polifarmacia del paciente es bastante también prudente por parte de nosotros, el personal de salud, que le preguntamos al paciente qué está tomando, porque normalmente, no sé si le ha tocado, doc, que a veces es que ya estoy tomando unas pastillas y entonces empieza a ver las mismas recetas y tiene del médico de clínica del dolor, tiene del médico de rehabilitación, tiene del ortopedista, tiene del psiquiatra, y entonces a veces el paciente tiene recetas de hasta 5,000 pesos y son medicamentos que cambian el nombre comercial, pero la sal es la misma. Claro. Y como el programa es para que beneficiar a las personas que nos están viendo, creo que ese es un punto bastante álgido que deberíamos de tomar en la práctica de trabajar en equipo, pues preguntarle al paciente. Normalmente pacientes muy grandes a veces van solos a la consulta. Sí. Ahora pues ha dejado mucho que los jóvenes vayan desde los 17, 18 sin la compañía de un adulto. Entonces son cosas que sí creo que vale la pena tomar en cuenta para el beneficio del paciente, ¿no? Claro, pasamos por alto esas partes, ¿no? Esas situaciones, y como bien mencionaba, doctor, llega un paciente con 10 medicamentos y tienen algunos la misma función, ¿no? Eso puede ser. Mucha gente me pregunta, oye doctor, ¿y si tengo una hernia de disco me tienen que operar? Y siempre les comento, les pongo un ejemplo. Es como la marca de un coche. Tú compras un coche X y hay varios coches que están en esa marca, ¿no? Una hernia de disco no significa que tengas que operarte. Tiene que tener ciertos requisitos que sean de patología. El fin de semana tuve a bien a operar a mi papá.
porque él primero se inició con tratamiento conservador y posteriormente se le da un tiempo, no es de que yo lo opere mañana o en 15 días, no hay cirugías de urgencias. Las únicas cirugías de urgencias que se hacen en columna es cuando el paciente evoluciona una cosa a 2 síndromes medulares incompletos, que es la caudequina o cola y el cono medular. Serían las únicas 2 situaciones que se tenga que operar un paciente de urgencia. En esa situación me refiero a que el paciente empieza a tener problemas urológicos, o sea, no contiene la orina, no contiene el tono anal. Y bueno, serían las 2 causas. Siempre es una pregunta muy frecuente con los pacientes que me dicen, ¿qué me va a pasar? Y bueno, rara vez diagnosticamos un tumor, pero bueno, el dolor siempre es nocturno, el paciente en las últimas 4 semanas ha bajado de peso, tiene antecedente de tumor, fuma. Claro. Es más raro que se da en columna, pero esas aclaraciones las quiero hacer porque siempre la gente me pregunta cómo es eso. Y el dolor radicular, si es inconveniente que el paciente se le duerme la pierna, se le entume, tiene pérdida del tono muscular de los músculos claves de la pierna, pues bueno, hay que avanzar hacia una cirugía. No todo es cirugía. Claro, no sé si está de acuerdo, y doctor. por supuesto, en el área de rehabilitación siempre se busca mejorar los síndromes dolorosos con la fisioterapia, con elementos fisiátricos para evitar o retrasar por lo menos el abordaje quirúrgico. Exacto. Los abordajes quirúrgicos, en el caso de las hernias en particular, y a lo mejor es un término muy técnico los que voy a usar ahorita, se ha descubierto en el anillo fibroso en particular. Antes se pensaba que no tenía inervación, se pensaba que incluso en algunos casos era totalmente avascular. Ya se ha descubierto cambios precisamente en esto y eso cambia los síndromes dolorosos. Perfecto, siempre le interrumpo, doctor. Vamos a un promocional y regresamos. Gracias, pues continuamos hablando de lumbalgia y bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Muchos de los quienes llegan a la consulta, pues bueno, sabemos que es algo de mecánico, ¿no? De la postura, tiene que ver mucho con la cuestión del trabajo. Está muy bien mencionado que es una situación que da incapacidad, ¿sí? Laboral, y mucha incapacidad laboral y obviamente los miles, millones de pesos, ¿no? También que se van enfocados a esta patología. Entonces, ¿ustedes consideran que, por ejemplo, las áreas de trabajo tienen la responsabilidad de al menos darles una charla educativa, preventiva a sus trabajadores también sobre esta situación de pues higiene, ¿no? De columna, porque hablamos en un momento, si quiero que nos explique eso, sobre higiene de columna, ¿no? O cómo prevenir este síndrome. Yo quisiera mencionar esa pregunta. Es interesante porque la guía de prácticas clínicas, que es el estandarte para lo que usted pregunta concretamente, menciona que las incapacidades máximas son hasta 6 días, 3 días, porque lo que recomiendan es la movilidad temprana. Frecuentemente también los pacientes me preguntan si les tengo que poner una faja lumbosacra. Y bueno, aquí el doctor yo creo que me va a apoyar en que todo tiene que ver con tener un cuerpo perfecto. La higiene de columna, siempre le explico a los pacientes que es como cuando nos enseñan a que después de comer nos tenemos que lavar los dientes. La higiene de columna debe ser perpetua, no es cuando voy con el doctor para que me saque el problema. Es un hábito, es la postura, es plantarte, es meter el abdomen, pero yo creo que el experto es él. Entonces las fajas nunca se usan. Las incapacidades, obvio, se tienen que dar porque el paciente tiene dolor, pero el dolor cede con la terapéutica y con el diagnóstico correcto. El ejercicio ideal es la natación, porque es un ejercicio que es gravedad cero, es como si estuviéramos en el espacio. El paciente no se somete a dañar más a la columna. Hay ejercicios que yo creo que en cualquier red social de investigación explica cómo puedes hacer ejercicios en una alberca.
Yo nada más quisiera comentar en relación a la incapacidad laboral. Las empresas deberían de estar obligadas a enseñar a la gente cómo trabajar. Claro. Porque no nada más es estar parados, sino hay pacientes que están sentados, hay pacientes que levantan para colgar cosas. Entonces, es algo complejo. Pero sí, hay instituciones que tienen contratados médicos de salud en el trabajo que enseñan toda esta parte, doctora. Y complementando y buscando la respuesta que nos hacía, doctora, aquí es prácticamente obligatorio. Desafortunadamente, ahí sabemos que vivimos a veces en un sistema que no se cumplen las reglas y las leyes. Por ergonomía, precisamente toda persona que por cada hora que esté sentada 10 minutos se tienen que parar, hacer ejercicios de estiramiento, etcétera. Y eso que estoy comentando es como que lo básico de lo básico, en que desafortunadamente ahorita, he comentado ya anteriormente lo del sedentarismo, mucho del ámbito laboral actual promueve sedentarismo, ¿no? De hecho, viene la palabra estar sedesto, en la posición sedesta, estar sentado, que no promueve precisamente la correcta posición. El ser humano, la posición erguida la obtiene gracias a un equilibrio muy importante en una serie de músculos, en el cual los de mayor importancia para el tema de hoy, que es la lumbalgia, son los músculos abdominales y los paravertebrales o paraespinales. En particular, los paravertebrales son músculos relativamente débiles, no están hechos precisamente para carga real de peso. Se supondría que los abdominales deberían de ser más fuertes, pero por el propio sedentarismo generamos hipotrofia muscular a estos niveles. Hay grupos de ejercicios que debemos de promover precisamente para mejorar la postura, pero se basan en fortalecimiento muscular primero. Si no fortalecemos músculos, no podemos tener una correcta postura. Y eso cuando el síndrome doloroso lumbar es de origen mecanopostural. Claro. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de que podamos nosotros agregar grupos de ejercicios a personas que, por ejemplo, ya tienen radiculopatías, y ciertos ejercicios pueden promover a que exista todavía un mayor dolor. Y ahí es por eso que, para dar una respuesta amplia, lo que hay que hacer es acudir al ortopedista, que en su momento, si así lo considera, ya también va a mandar al rehabilitador para que veamos qué es lo que se puede realizar como ejercicio. Comenté hace un momento, si vamos a estar sentados, tener precisamente un soporte lumbar en la silla ayuda a mejorar precisamente postura casi en automático, aunque obviamente hay otros componentes de la posición que también se tienen que cuidar, por ejemplo, a nivel dorsal, a nivel precisamente de cintura escapular, y todo eso también establece cómo va a estar el eje de postura. Los músculos, hay lo que le llamamos la teoría de las cadenas musculares, de cómo los músculos están entrelazados y funcionan y responden a partir. Inclusive se ha comentado ya aquí palabras como contractura, como espasmo, claro, en los cuales precisamente lo que se busca dentro de los tratamientos es evitar las respuestas defensivas que el músculo hace sin que nosotros le digamos, porque pues esos músculos espinales que normalmente son voluntarios se vuelven involuntarios en una respuesta defensiva que nosotros tenemos que tratar. Entonces, la postura en general es una serie de elementos. Lo que he comentado aquí es una pequeña porción, pero claro, que es importante para los televidentes que nos están viendo el día de hoy, que acudan precisamente con su médico de primer contacto, y si es necesario, lo derivará al segundo nivel, y nosotros trabajaremos, porque habrá que analizar cada uno de los casos, qué es lo que está presentando la persona, ¿sí? La natación desafortunadamente ha sido tomada como cliché, pero lo que dijo el doctor es totalmente real. Al estar precisamente sin ninguna carga articular de peso, hacemos estiramientos, mejoramos tono muscular. El simple hecho de mantenernos en flote, por ejemplo, cuando hacemos el muertito clásico, no es tan fácil porque tienes que cambiar tu tono muscular para poder lograr la flotabilidad. Entonces, si hacemos todo un sistema de nado, estiramos, fortalecemos, y aun por muy cliché que suene, la natación es el mejor ejercicio para columna por excelencia. Claro, y me encantó lo que dijo el doctor también, ¿no? Esto de la higiene de columna no debe ser solamente por el momento, sino debe de ser desde un principio, ¿no? Claro. Desde que estamos niños, los papás vamos a un promocional ahorita, doctor, y ya ahorita continuamos platicando, ¿sí? Regresamos.
Pues bueno, ya estamos en la recta final del programa, continuamos aquí con los invitados especiales y hablando de lumbalgia. Y bueno, pues contestando, ¿no? Ya en el bloque anterior creo que sí quedó claro que tenemos la responsabilidad, ¿no? El patrón o la empresa o donde sea, pues yo considero que sí tienen que dar esta medicina preventiva, que es lo que siempre estamos tratando de hacerles llegar a ustedes, amigos, el prevenir, ¿no? También la parte de nutrición, la alimentación, es parte fundamental el tratar de cuidarnos, hacer actividad física, como en otros programas también lo hemos venido diciendo, el tener una actividad física, no estar sedentarios, el cuidarnos. Y la higiene de columna, la verdad que eso desde un principio nos quedamos en el bloque anterior platicando de eso, debe de ser para toda la vida, ¿no? Yo creo que es un estilo de vida que, obvio, las empresas son responsables, pero creo que la persona más importante es el que toma conciencia, sí, ¿no? Totalmente. Tenemos que tomar conciencia de nuestra salud, de la situación de la dieta, estamos platicando. Siempre nos excusamos, pero creo que debemos de mejorar en esa parte por nuestro bienestar, para tener una mejor vejez. Bueno, en el caso de los niños, para tener una mejor etapa adulta, y las mujeres que se van a embarazar, pues cuidarse también, porque tienen que tener ciertos parámetros para no subir tanto de peso. Entonces sí es mucha responsabilidad. Debemos de tomar conciencia para mejorar. Yo creo que el ejercicio es... los que somos sedentarios y queremos hacer un ejercicio de inicio abrupto, pues no es lo ideal, pero sí acercarse a un consejero que nos oriente y que nos haga escoger el mejor deporte o actividad para no dañarnos más, ¿no? Porque a lo mejor me dijeron que hiciera deporte y me pongo a hacer taekwondo o box, pues... No es el adecuado, ¿no? Incluso en el programa de actividad física hicimos comentarios sobre eso, que es importante evitar las modas deportivas, donde ahorita que se pues qué difícil es correr, pero correr tiene un importantísimo impacto articular. A lo mejor el primero pudiera ser en rodillas, tobillos, pero también en la columna, dado que el tema de hoy es lumbalgia, también en la columna lo puede tener. Concuerdo totalmente con el doctor en cuanto a que debemos desde los inicios de la vida, comentábamos en el corte sobre casos de niños con lumbalgia, comentábamos las etapas donde se presenta más, pero sí hay niños con lumbalgia. Un dato importante en la infancia por la lumbalgia, ¿por qué se puede presentar? Es por raquitismo. Se pensaba hace tiempo que ya el raquitismo estaba superado a aquellas tasas enormes de raquitismo que se tenían en el siglo pasado, en los años 40 y 50, pero en el año 2012 el Instituto Nacional de Salud Pública emite estudios donde estamos teniendo nuevamente repuntes en raquitismo basado en la mala alimentación que tenemos en nuestros infantes, porque consumen productos artificiales, hay una sobrecocción de los alimentos también que no solamente desnaturaliza las proteínas, sino también a las vitaminas las desnaturaliza y hace que los procesos de absorción sean menores. Tenemos que promover desde la infancia una actividad física muy importante. Es muy común que con los compañeros acuden más con el médico traumatólogo y ortopedista y que está perfecto, está bien, y no me va a dejar mentir el doctor, los clásicos niños con las escoliosis, al inicio de retroescoliosis, y los vemos con problemas posturales. O sea, la primera cosa que vemos es cómo entra caminando y cómo tiene su postura. Y nos damos cuenta y decimos, mire, este niño va a tener tal o cuales problemas en un futuro porque mire cómo se para, mire cómo esto. Preguntamos qué hace, pues nada, llega, hace la tarea y se acuesta a dormir o se pega a la tablet o se pega a la computadora. Ya ni siquiera sale como en nuestra época que nos salíamos a jugar a la calle. Y, pues entonces tenemos que promover nuevamente que el niño tenga una actividad física importante para que tenga lo mínimo indispensable en tono y trofismo de sus músculos, para que ayude precisamente a lo que decíamos, la posición erguida. Somos prácticamente el único animal dentro de la naturaleza que tiene esa posición, y fue por una evolución precisamente en todo nuestro sistema musculoesquelético y a nivel biomecánico.
pero esa posición erguida tiene costos. El peso de nuestra cabeza y todo eso cuesta, y el costo se ve reflejado en los procesos degenerativos que se dan en la columna vertebral en toda su extensión, y en particular en la zona lumbar, porque los pesos que se tienen precisamente que se cargan ahí. Hablábamos también de la cuestión nutricional. Una persona, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene, la verdad, tiene de las mejores campañas a nivel nacional de promoción, las de Actívate que tienen ahorita y que promueven que se mida la cintura, el abdomen, y que esto es para, lo enfocan mucho a diabetes y todo eso, pero tenemos que enfocarlo a la salud lumbar, porque un abdomen abultado precisamente es un abdomen que estamos cargándole a la columna lumbar, claro, ¿no? Y que son músculos que van a estar... O sea, tienen un abdomen enorme, pero tienen unos musculitos delgaditos y todos atrofiados, ¿no? Sí, claro, ya estamos a punto de terminar. Sí me gustaría, doctor, que diera alguna conclusión. Gracias, doctor, por estar aquí nuevamente. Bienvenido. Gracias. Y esta es su casa, doctor, igual gracias. Y algo que quiera ayudarnos a concluir con este tema. Lo que yo desearía es que los pacientes se revisen, o sea, con un profesional, que lo tomen en serio, porque nos hemos dejado a la ligera, ¿no? Yo creo que tenemos que tener responsabilidad con eso. Claro, va. ¿Otra conclusión, doctor? Comentar que tenemos que acudir a una serie de lo que ya se dijo de profesionales, porque te podemos ayudar a quitar el dolor, pero si te lo quito ahorita y sigues siendo obeso, porque no acudiste al nutricionista, si tienes un grado de estrés por tu trabajo y no acudiste al psicólogo, etcétera, vas a continuar con el problema, claro, y vamos a tener nuevamente la presencia de cuadros. Entonces, trabajo multidisciplinario. Exacto, trabajo multidisciplinario. Cae también en nosotros como personas la responsabilidad, el cuidarnos, el tomar conciencia, como bien dijiste, doctor, sobre todo, ¿no? Alimentación, ejercicio, en nuestro trabajo, en nuestra área laboral también, acudir y tener confianza en nuestro médico, que aunque mande paracetamol, él sabe lo que hace. Claro. Está muy mencionado eso, ¿no? Y burlado también. Claro. Pero pues sabemos lo que hacemos, confíen también en su médico y pues tomen también todo como tiene que ser, sus medicamentos a su tiempo, su terapia a su tiempo, y van a ver que van a tener una buena mejoría en todo lo que conlleva de su vida. Gracias por estar con nosotros, sintonizarnos y continúen aquí en la programación de Televisión UJAT.